hace acordar. ¿De qué cosa? A ver. Tiene que grabar, profe, no grabar. Claro, pues ya ven. Para que en YouTube no se moleste. Ok. Miren, este microcontrolador, ¿cuántos pines tiene? Entonces, si nosotros verificamos, es un microcontrolador de 16 pines. Ojo. ¿Ok? Los pines pueden ser de entrada o pueden ser de salida. Ese es lo bueno, podría decirse con referencia a lo que eran los digitales. Si ustedes recuerdan, había, aparte de un enable, habían algunos pines que me servían por doble función. Por ejemplo, el de la lectura-escritura, ¿no? Si era un valor 0, me permitía leer, o si era un valor 1, me permitía escribir. Acá es igual, ¿no? Entonces, los pines tienen que ver mucho con lo que es las entradas y salidas de los pines, de las señales de los pines del microcontrolador. ¿Ok? Entonces tengo yo que configurarlos si van a ser entradas o si van a ser salidas. Tiene también, miren, un registro de comparador, o sea, me permite hacer comparaciones. También tiene un modulador de anchura de pulso de 10 bits. O sea, me puede servir también como modulador de anchura de pulsos. Tienen temporizadores, ojo, tienen temporizadores, más comparadores, referencia de voltaje o tensión programable, y operan entre 2 y 5.5 voltios DC. O sea que prácticamente no requieren de mucha energía, imagínense 5 voltios, ¿no? Y lo bueno, repito, es que son fáciles de programar. Ya lo van a ver. Nosotros no somos programadores. No sabemos nada de programación, ¿cierto? Salvo por ahí alguien creo que es egresado de computación o alguien es egresado pues de otra carrera y que haya llevado programación. Pero no se preocupen, porque para programar microcontroladores no necesito saber mucho de programación. Porque lo que nosotros vamos es al uso, vamos a la electrónica, vamos aquí lo que nosotros aplicamos para que funcionen o se automaticen las cosas. Y solo necesitamos, pues, saber hacer una búsqueda, ¿no? Ingresar a San Google o a San YouTube y ahí encontramos todas las respuestas a nuestras interrogantes sobre programación de microcontroladores. Se ha vuelto una especie de software libre la programación de microcontroladores. Así como el Arduino es software libre y hardware libre, el microcontrolador también está en ese camino. ¿Qué quiero decir con eso? Que basta con ingresar a internet y lo tenemos casi todo hecho. Simplemente adaptarlo a lo que nosotros necesitamos. ¿Ok? ¿Tienen preguntas? Pueden hacerlo, muchachos, con confianza. Ok. Miren, ahora sí, les presento ya la arquitectura pues, del microcontrolador 628, 16F628. Acá sí presten un poquito de atención. Analícenlo un par de minutos para analizarlo. ¿Ok? A ver, un par de minutos, muchachos.
Ok. A ver, preguntas. ¿Se entiende lo que han visto? A ver, vamos viendo, a Ya, ver. ahí está ahí que sus entradas y salidas, ¿no? Ya, ya. Claro. ¿Cómo se llaman las entradas y salidas? Ah, no lo menciona, ¿verdad? Pero por ahí estamos hablando de que los pines pueden ser entradas o pueden ser salidas. Miren las flechas, ¿no? Las flechas están para ambos lados. Pero fíjense, existe un RA y existe un RB, ¿no? RA0, RA1, RA2, hasta el RA7. Y existe un RB, RB0, un RB1, ¿no? Ojo, este estaba mal, no era 16 pines, era 18 pines. De tal manera que tenemos, fíjense, 8 para el RA, desde el 0 hasta el 7, 8 para el RB, ¿cierto? Desde el 0 hasta el 7, ¿no? Tenemos ahí 16 pines, el tierra, que es el número 5, y el positivo, que es el número 14. Pero ese RA y RB, ojo, se denominan puertos. Se denominan puertos. O sea, lo que viene a ser el puerto de una computadora, acá también viene a ser los puertos. Eso lo vimos en la clase anterior, ¿se acuerdan? Se llama puertos, ¿no? Y el puerto A, típicamente solo se usa 5 pines. Miren, si ustedes ven el RA6 y el RA7, aquí, el RA6 y el RA7, que es el 15 y el 16, atención. Estos pines son pines exclusivos, estos pines de acá, miren, dice oscilador 1, oscilador 2. ¿Qué quiere decir? Que entre estos pines se va a conectar un dispositivo que se conoce con el nombre de un cristal. Fíjense que tiene esta forma o este símbolo, ¿no? Se va a conectar un cristal. ¿Ok? Ese cristal, ¿de cuánto va a ser? Típicamente, ya hemos visto ahorita en la definición, es de 4 megahertz. Acá no tengo a la mano la tableta, muchachos, no estoy en casa, estoy en Trujillo. Por eso es que por estos días vamos a estar escribiendo medio chueco. Pero ya cuando esté en casa por mi tableta vamos a escribir mejor. Entonces miren, en el pin número 15 y 16 ya no lo uso yo para entradas y salidas. ¿Por qué? Porque ahí voy a conectar el cristal con el que va a trabajar mi microcontrolador. ¿Ok? El otro pin que tampoco voy a usar es el RA5. ¿Por qué? Porque si ustedes observan la función del RA5, tiene una función MCLR, o sea, tiene una función que se llama mClear. ¿Y qué función cumple el clear? ¿Se acuerdan ustedes qué función cumplía el clear? ¿O qué significaba clear? ¿Se acuerdan de los flip-flops? ¿Qué cosa era el clear? A la una, a las dos. Tenían un preset y un clear, ¿se acuerdan? O un preset y un reset. Y el reset es sinónimo del clear. ¿Para qué servía el reset? El reset. Hola, no los escucho. Ah, ya, por acá me están escribiendo. Para reiniciar, claro, para reiniciar, ¿no? Ok, Cristian. Ok, Cristian, ¿nomás ha venido a clase? Entonces, miren, el clear también me sirve para reiniciar o para resetear. ¿Ya? Ok, muy bien. Entonces, como tenemos el clear que se usa en el número 5,
o en el, sí, en el RA5, el RA6 y el RA7 se usan para el cristal, entonces me queda solamente el RA2, 3 y 4 y el RA1 y el RA2. ¿Cuántos pines tengo? Solamente tengo 5 pines en el puerto A disponibles para poder trabajar. Algo más. Si ustedes observan, el RA1 tiene AN1 y el RA0 tiene AN0. ¿Qué significará AN? AN viene de analógico, ojo, de analógico. ¿Ah? Tengo el AN2, tengo el AN3. ¿Qué significa AN? Repito, analógico. ¿Qué quiere decir? Que el puerto A también me sirve como entradas analógicas. El puerto B no ve. El puerto B simplemente tengo el RB0, el RB1, RB2, RB3, RB4, 5, 6 y 7. Pero de todos estos, miren, acá hay algo curioso. ¿Ve? El RB1 y el RB2 me sirve para poderme comunicar. Miren, tengo acá RX de recepción y TX de transmisión. O sea, también me sirve para transmitir y recibir. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos, sobre la arquitectura del 16F628? A ver, vamos a... ¿No se escucha, profe? ¿Ah? Ahora sí les decía, vamos a pasar a asistencia, a ver si están ahí. Elías, ¿estás ahí, hijo? Sí, profe, presente. Ok. Irving, ahí está Irving también, me acaba Aquí de... estoy, profesor. Muy bien. Joffrey, Aquí, profesor, presente. muy bien. ¿Está por Chivote? ¿Todavía está por el Congreso, Joffrey? Ya estoy en Chimbote, ya, profe. Ya Ya, terminamos ya. tienen que cuidarse bastante, Joffrey. Pucha, que eso de hacer gestiones también es un poco complicado, hijo. Ten mucho cuidado, mira. Nosotros ahorita justo estamos ya en cadena de oración por un colega. Seguramente lo has escuchado porque en el instituto estamos con esto de licenciamiento, estamos en la búsqueda pues de levantar ciertas observaciones y una de ellas, la más importante, es sobre los convenios, ¿no? Con empresas que se acaban de establecer hace poco se logró renovar el convenio con el Hospital Eleazar Guzmán Barrón, ¿no? Y uno de los, podría decirse, pues, de los artífices y que ha estado ahí tratando de que se firme y se establezcan ese convenio y, otro, y dos más, ha sido el profesor Miguel Domínguez. No sé si les ha enseñado todavía, creo más adelante les enseña en cuarto, en quinto, sexto les enseña a él. De repente a Pedro le ha enseñado, pues le enseña, el profesor Miguel le ha enseñado en algún curso, en quinto, sexto, en otra carrera que estudió. Y ahorita se encuentra pues esto internado en UCI, ¿no? Grave con COVID, el profesor Miguel Domínguez ahí del instituto. Y no se sabe en qué momento se ha infectado, pero lo que sí se sabe es que ha estado pues de gestión en gestión, ¿no? Moviéndose de un lado a otro lado y hay que tener mucho cuidado, muchachos. Es esto, sigue siendo peligroso esto del COVID. Traten de, si viajan, si se transportan, pues de mantener todos los cuidados posibles. Así estén vacunados, porque me parece que Miguel ha estado vacunado, no es una persona menor de edad, son personas que tienen mayor de 50 años, la mayoría de sus docentes, pero lamentablemente esto ha caído y
Ayer tuvo una mejoría y hoy día acaba de entrar de nuevo a cuidados intensivos a UCI, ¿no? Pero bueno, esperemos que se mejore pronto. Ok. Entonces, miren, les decía, recordando, a ver, repasando, a ver. Pregunto, a ver, ya tengo mi microcontrolador 628. ¿Qué cristal debo utilizar para este integrado? O para este chip, para este microcontrolador. ¿De cuánto debe ser mi cristal? Profe, Cristian está reclamando su asistencia, dice, profe, no la ha pasado lista. No, sí, él ha sido el primerito. Lo que pasa es que no. Sí, hijo, sí te pasé asistencia. Lo que pasó de que no se escuchaba mi audio. Cuando justo estaba ya por tu compañero Elías, esto fue cuando le decía, estaba en el mercado y me avisan que estaba mi micrófono cerrado. Sí, 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 no te preocupes. Y ahí también acaba de llegar Valle, ahí también lo acabo de pasar a la lista. Aunque con tardanza, pero no está bien, no se preocupen. Ah, entonces le decía, ¿qué cristal necesitaría para habilitar un 628, para trabajar con 628? ¿De cuánto sería mi cristal? A la una, a las dos. Mucho silencio, muchachos. Ustedes no eran así, ¿ah? Profe, Dime, no, hijo. no estuve la clase pasada, profe, ya, Ok. no, No, no acá, le leí acá. tampoco. Correcto. Estoy preguntando de ahorita, hijo, de ahorita, de esta clase. Ahí está todo lo que estoy preguntando está ahí en su pantalla. Mírenlo bien, nada más. Todo está en su pantalla. Pero de todas maneras, ¿no? Claro, si de repente dicen todo. RA7, profe, el R7. Ya, entre RA7 y RA6, ahí coloco el cristal, ¿cierto? Ahí coloco el cristal. Ya, muy bien. ¿Y de qué valor de ese cristal? Para este microcontrolador, ¿qué cristal utilizo? Ah, aquí está, miren, güey. ¿Qué cristal estoy utilizando? Sí lo están viendo en mi pantalla, ¿no? Sí se ve, profe, yo lo apunté, pero es 4MHZ, ¿no? 3. Claro, claro. El MHZ significa M de mega. Ok. M de mega. Megahertz, profe, megahertz. Megahertz. Ok, muy bien. Correcto. Y HZ de Hertz. Ok, muy bien. Sí, porque siempre es bueno, dicen que recordar es volver a vivir. Bueno, ahí sí le puse corrida y ya se hizo una mancha. Megahertz, ¿no? Ok. ¿Qué significaba este AN0, AN1, AN2 y AN3? ¿Se acuerdan? Analógico, profe. Analógico. O sea que pueden ser entradas analógicas. ¿Quiénes? El RA0, el RA1, el RA2 y el RA3. ¿Por qué no uso el RA5 como entrada en el puerto A? ¿Se acuerdan por qué no se usa como entrada o como salida el RA5? ¿Son Para... puertos, profe? ¿Son puertos? Sí, pero el RA5 no se usa, mira. ¿Por qué no se usa? Porque está destinado ¿para qué? Ah, ya, porque tiene clear. Claro, ahí está Ahí está, exacto. Porque con ese pin está destinado al clear, al reset. ¿Ok? Entonces, está destinado al reset, por eso no se usa este puerto. ¿Ok? Este pin del puerto, ¿no? Ok. Y el resto del puerto B. ¿Ya? Ok. Entonces, ahora sí cerramos aquí. Muy bien. Vamos a borrar esto. Seguimos. profe, me va a dar 15 minutitos para llegar a la chamba, por favor. Me conecto. Sí, sí, cómo no, está bien. Sí, ok, ok. Entonces, miren, ahora sí, ya haciendo el repaso,
de lo que más o menos hemos conversado y explicado, resulta pues que todo microcontrolador se comunica con el medio exterior a través de los puertos. Estas líneas o estos puertos son líneas de entrada-salida, cuyo voltaje va de 0 a 5 voltios. Ojo, de 0 a 5 voltios. Pero acá hay un pequeño detalle. Pero los puertos tienen que configurarse como entradas si es que van a recibir datos o como salidas si es que van a controlar dispositivos. Ajá. Miren, algo bien simple, pero muy útil. Si yo no le configuro el puerto a mi microcontrolador, entonces no va a saber decidir si es entrada o si es salida. Y simplemente no va a ejecutar nada. ¿Ya? Entonces hay que configurar los puertos. Si van a ser entradas o si van a ser salidas. O sea, no se preocupen que yo les voy a ir explicando cada uno de esas características. ¿Ya? El 16F84, que es familia del 628, como hemos visto, tiene dos puertos. ¿Cierto? Tiene 18 pines y tiene dos puertos. El puerto A, con 5 líneas, ya sabemos por qué. Porque la RA5, que es la sexta línea, va para el clear, el M-clear, y las RA6 y RA7 van para el reloj o el cristal, ¿no? Entonces, por esa razón no se usa y el puerto A se queda con 5 líneas, que van desde RA0 a RA4. El puerto B con 8 líneas, que va desde RB0 a RB7. Miren acá me voy a detener un ratito. Por la relación que vamos a encontrar, vamos a sacar un texto acá. Ese texto vamos a ponerlo, a ver, de color rojo. Miren. Para el puerto A, ¿ya? Para el puerto A. Miren, para el puerto A, entonces me dice que va del RA4, RA0 al RA4, ¿cierto? Entonces miren, aquí, atención, entonces voy a tener el más significativo, el RA4. El que sigue será RA3. El que sigue será RA2. El que sigue será RA1. Y el que sigue será RA0. Ay, parecía el tau, RA0. Ahí. ¿Qué idea o qué relación me da o qué es lo que me hace acordar? Voy a escribir también el puerto B para que vean más o menos qué nos hace recordar, ¿ya? Entonces, para el puerto B nos va a faltar espacio, vamos a ponerlo bien acá, bien pegadito acá. Tengo el RB, ahí, de nuevo. El RB, son 8 pines por el puerto B, ¿cierto? El RB7, de ahí el RB6, el RB5, el RB4, el RB3, el RB2, el RB1 y el RB0. ¿Les trae algún recuerdo en su frágil memoria estas expresiones que acabo de hacer o no? A ver, recordemos. Dicen que recordar es volver a vivir, ¿cierto? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Les trae algún recuerdo? ¿Qué les recuerda estos valores, muchachos? Vamos a hacerlo recordar más. A ver, vamos a cambiarle de colorcito acá. Vamos a ponerle un azul, no, porque se va a mezclar. Vamos a ponerle un blanco, puede ser, ¿no? O un negrito. A ver, miren.
Miren lo que voy a hacer. Voy a poner así. 128. A ver, de repente ahora sí ya les vino a la mente algo. 64. 32. 16. Yo sé que ya, algo su memoria. 8. 4. 2. Y 1. A ver, ya casi, ahora sí, todavía. Hacer más memoria. A ver, voy por acá, mientras van recordando, voy por acá. A ver, 1, 2, 4, 8 y 6. 1, 2, 4, 8, 16. Entonces acá será 16. 8. 4. 2. 1. Ajá. Todavía su memoria es muy frágil, ya se olvidaron. A ver, por acá me han escrito, creo que es ya. Hexadecimal, ya. Algo por ahí, ¿no? Algo por ahí. Tiene que ver con la primera clase que hicimos en sistemas digitales, muchachos. A ver, ¿quién llegó a la primera clase? Es el número de bits. Ya, tiene que ver con el número de bits, sí, correcto, tiene que ver con el número de bits. Es un tablero de valor posicional. ¿De qué sistema será? ¿Será del sistema decimal? Binario. Del sistema binario. Del sistema binario. Miren, ve, el 1, estamos hablando de 2 a la 0. El 2, estamos hablando de 2 a la 1. El 4, estamos hablando de 2 al cuadrado. El 8, estamos hablando de 2 al cubo. El 16, estamos hablando de 2 a la cuarta. El 32, estamos hablando de 2 a la quinta. El 64, estamos hablando de 2 a la sexta. Y el 128, estamos hablando de 2 a la 7. Justamente, esta es la base del sistema binario y esta es la estructura del registro B, del puerto B, que yo voy a manipular en mi microcontrolador. ¿Qué quiere decir? Que si yo me sé esta tabla al revés y al derecho, no voy a tener ningún problema para poder programar mi microcontrolador. ¿Por qué? Porque al microcontrolador yo tengo que darle el valor en binario de cómo quiero que encienda. Y si tengo que darle el valor en binario, tengo que escribirle un programa. Ojo, recuerden, los sistemas digitales o las computadoras utilizaban o bien binario, o bien octal, o bien hexadecimal. Y en el mejor de los casos, decimal. Pero tiene que ver, si ustedes recuerdan, había una conversión de binario a decimal, de decimal a octal o decimal a hexadecimal. Entonces, esas conversiones es ahora cuando las necesitamos. Entonces, tenemos que desenvolver nuestro libro de páginas amarillas, ¿no? Que tenemos del ciclo pasado. Y miren acá, como solamente hay hasta el 4, entonces este será 2 a la 0, es 1, 2 a la 1, es 2, 2 al cuadrado es 4, 2 al cubo es 8, y 2 a la cuarta es 16. ¿Ok? Bueno, me disculparán si no tomamos el recreo, muchachos, nos vamos de largo, ¿no? Porque hemos empezado 7 minutos tarde, así que no creo que, salvo que quieran cenar de repente en 5 minutos, en 10 minutos, o me avisan, ¿ah? Ok. Entonces, miren, esa es la relación que existe entre el valor posicional del sistema binario y el puerto B. Esa tablita no se olviden para nada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo voy a colocar 3 motores, vamos a ponerlo más fácil, 3 LEDs. Si yo quiero encender 3 LEDs, ¿no?
conectados al puerto RB0, RB1 y RB2 que me prendan al mismo tiempo, entonces yo tengo que hacer que salga un valor 111, ¿cierto? Tengo que hacer que aquí prenda, y que aquí prenda, ¿verdad? Eso tengo que hacer. Porque recuerden, un 1 es encendido. Y si yo tengo que hacer que esto prenda, ¿cómo puedo hacer que prendan los tres al mismo tiempo? O bien le programo en binario 111 o bien le programo en decimal. ¿Qué valor decimal será para que prendan los tres? 4. Si pongo el número 4, me va a prender solamente este. Solamente 7, claro. Fíjense, si le pongo 7, es la suma de los tres. Entonces, si yo le coloco, por ejemplo, en mi programa, el puerto B igual a 7, entonces van a prender los tres. ¿Ok? Esa es la relación que tengo que tener yo clara desde ahora, a pesar que todavía no la voy a utilizar, pero desde ahora tengo que tener bien claro esa relación que existe entre el puerto, el valor binario y el valor decimal. ¿Ya? Igual acá solamente va a llegar hasta 31, ¿no? 16 más 8, 24, 28, 30, 31. En cambio aquí va a llegar hasta 255, ¿no? Al sumar todos me da 255. Y si lo vende, y si alguien de repente configura se dedica a configurar redes o a configurar su red en algún momento, se dará cuenta que estos valores también se utilizan para las direcciones IP, para poder configurar direcciones IP. Y las máquinas o los routers se encargan de convertirlo al valor binario para que pueda ser procesado el IP. Bueno, eso lo vemos en otro momento, pero fíjense. ¿Ya? Entonces ya estamos relacionando, ¿no? Cómo es que un puerto se lo vincula con el sistema binario. Si nosotros aprendimos bien esa tablita de valor posicional del sistema binario, bacán, porque no vamos a tener ningún problema al momento de interpretar un programa, o sea, interpretar porque se les puede dar un programa hecho para que ustedes lo interpreten, o de poder analizar, copiar, pegar y analizar el programa, ¿no? De repente ustedes copian y pegan un programa que prende 4 focos, pero se les pide 2. Ah, entonces, ¿dónde tengo que hacer la variación, la innovación, el cambio? Ah, bueno, en los valores de cómo deben prender 4 LEDs y cómo deben prender ahora 2 LEDs, ¿no? Entonces, esa tablita, ojo, esta tablita, anótenla, tómenle foto. Yo les sugiero que lo anoten para que sepan dónde lo guardan, ¿no? En un cuaderno, porque lo vamos a usar bastante. ¿Ok? A ver, ahí un minuto, un par de minutos para que le tomen nota.
Una preguntita, muchachos. Cuando ustedes han hecho su ratificación de matrícula, sí les figuraba el tercer semestre, ¿no? Tercero noche, ¿no? Hola, no los copié, ¿sí? No voy a darse el caso. Recuerden que el ciclo pasado no aparecía el segundo noche. Sí les aparecía el tercero noche para hacer la ratificación de matrícula. Sí, al momento de entrar a la página sí aparecía tercero noche, Ah, ya, 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 ya. Sí, profe, pero sí. al momento de ponerlo, llenar el documento, mm, Al llenar la ficha. al llenar la ficha, si no me equivoco, no salía como carrera como tal, aparecía quinto ciclo y no era quinto ciclo. Yo le puse quinto ciclo porque digo, a las finales lo van a ver, ¿no? En la solicitud, pero no aparecía tercero noche. Ah, no aparece tercero noche. No, aparecía quinto ciclo. Ya. Entonces, por eso es que no están esto. Ya, ok, ahora sí, justo eso, justo estaba llamando a la John Bellis, pero no contesta. Seguramente está en clases. Esto, ya, buen dato para poder hacer esa consulta con él. Ok. ¿Listo? ¿Tomaron nota? Sí, ¿verdad? ¿Me avisan? Todavía, profe, todavía un ratito. Ya, cómo no, los espero, los espero. Esa tablita no se la pierdan. ¿Me avisa, muchachos? De repente se olviden. Un segundito, profe. Ya, ok.
Ya, profe. Ok. Muy bien, entonces fíjense, recordando, ahí que guarda estrecha relación, ¿verdad? Lo que es el sistema binario con los puertos de un microcontrolador. Justo porque lo que nosotros vamos a hacer es programar accionamientos. Recuerden ustedes, por sistemas digitales, nosotros comprobamos que si podemos prender un LED, podemos prender un motor. ¿Se acuerdan, no? Hay interfaces de potencia que se activan por relé, hay interfaces de potencia que se activan por octoacoplador, ¿no? Y TRIAC. Entonces, si yo tengo un octoacoplador con TRIAC, fácilmente yo puedo programar un microcontrolador para que me accione un motor. Si yo tengo tres motores, también yo puedo configurar un microcontrolador para el accionamiento secuencial de los tres motores. Si yo deseo controlar alarmas, igual. Si en lugar de motores deseo mostrar datos en una pantalla, igual. ¿Por qué? Porque en la pantalla generalmente los datos están grabados en una memoria. Basta con que nosotros le demos los valores adecuados y los datos van a comenzar a ir apareciendo en la pantalla. ¿Qué datos van a ir apareciendo en la pantalla? De acuerdo a los valores que uno le va dando. Y para eso se hace uso pues del código ASCII, acuérdense de su teclado, ¿no? Las mayúsculas, minúsculas, los símbolos, todos tienen su valor binario. Entonces, a través de estos valores binarios, cuando uno escribe una tecla, presiona una tecla, se activa el codificador ASCII, lo convierte en valor binario, ingresa a la PC. Igual ocurre con el microcontrolador. Cuando yo quiero que se muestre una A, automáticamente irá el valor binario de la A hacia la pantalla LCD, activará el decodificador ASCII y me aparecerá el código, la letra A, ¿no? Y así sucesivamente con todos los mensajes que uno quiere enviar. Solo que ya en los microcontroladores se trabajan pues a nivel de librerías, ¿no? O sea, a nivel de mensajes de texto ya gracias a los editores de texto o lenguajes de programación gráficos, ¿no? Más avanzados, que ya no tengo que poner los valores binarios para que aparezcan las letras, sino suficiente, basta con que yo coloque qué mensaje quiero que aparezca y ese mensaje va a aparecer. Pero internamente va a ser así, o sea, internamente se va a ir hasta su valor binario. Así, correcto. En la diapositiva. No, ok, Cristian. Le decía que el F84 es primo hermano con el 628. Son los mismos pines. Ese es lo que les había comentado. ¿Y por qué razón escogí el 628 o el F84? Porque si ustedes buscan información sobre el F84, hay incluso un libro completo con todas las librerías y aplicaciones habidas y por haber. Hay un texto completito del F84. Y si nosotros programamos el F84, igual aprendemos con el 628. Lo que ocurre, miren, ahora les comento lo que ocurre, es que cuando nosotros vamos a programar, por ejemplo, el 877A, el 877A, la herramienta más utilizada es el lenguaje C. Y cuando hablamos del F84, incluso en el libro que les menciono, la herramienta más utilizada para programación es el lenguaje Assembler. Entonces, es como que el lenguaje Assembler, que fueron los inicios justamente, y que hasta ahora se debe desarrollar Assembler, solamente que nosotros disponemos de poco tiempo para microcontroladores, porque si no, imagínense, el utilizar Assembler sería fenomenal, porque el Assembler me da la lógica, el orden,
de cómo funciona internamente el microcontrolador. Pero para nuestros fines, como técnicos electrónicos industriales, no nos interesa en tanto la parte interna, sino el funcionamiento, ¿no? Cómo opera, cómo acciona. Entonces, por esa razón es que usamos herramientas de mayor nivel. Pero si alguien estudia electrónica en la universidad, por ejemplo, lo primero que les hacen es assembler, ¿no? ¿Por qué? Porque el assembler nos ayuda a pensar lógicamente y a razonar el funcionamiento interno del programa del microcontrolador. Entonces, volviendo al código del F84, la mayoría de sus... Un segundito, muchachos, para ver este tema. Hola, John, buenas noches. ¿Cómo está, mi estimado? Oye, una preguntita. Dime, todos los formularios que llenan los jovencitos de ratificación de matrícula, ¿te llegan directamente a ti o pasan por otra oficina primero? Ah, ya, porque tengo jovencitos que desde el día jueves han hecho su ratificación y no pueden entrar a Levis, o sea, de repente Ernesto, entonces es el filtro. Ya. Ya, otro detalle, me comentan, no he confirmado, pero me comenta un jovencito de que el turno noche es tercero noche, ¿ya? Y parece que en el formulario habían puesto quinto noche, por si acaso, pero como ellos han agregado, han anexado a sugerencia de ahí lo que dice pues en el EVIS, que aquellos que todavía no pagan presenten una solicitud, ¿ya? Fíjate que, sí, ahí mismo, sí, ahí lo pegan como vouchers, ¿ya? Entonces, fíjate ahí en la solicitud, porque ellos son tercero noche, ya no vaya a ser que sí, es que no figura, no es que se han equivocado, sino que no figura en el formulario, no figura tercero noche, sino quinto, me comentan. ¿Ya? Entonces, en todo caso, yo te mando la lista de los jovencitos, les he pedido que me manden sus datos, te envío la lista para que los filtres y veas si para que los pongas pues en la noche. Porque ellos han ratificado, dice su matrícula, ¿ya? Ya, listo, compadre, gracias. Chao, John, chao, John. Ya, entonces, jóvenes, ya no se olviden enviarme sus datos, los que han ratificado matrícula y los que no, por favor, ratifiquen matrícula, ya, para que puedan agregarlos a Levis, ¿ya? Ok. Entonces, volviendo a lo del Assembler, les decía pues que el F84 tiene bastante información con Assembler. Y si ustedes buscan, por ejemplo, ahora información y digan un F84 o un 628 trabajado en micro C, que es lo que nosotros usamos, ya no existe o no hay, es escaso. Hasta hace muy poco, les comento esto también, encontrar, por ejemplo, aplicaciones utilizando micro C y Proteus al mismo tiempo en la web para 877A era también complicado. Pero ya desde hace un año y algo más hay bastante información. Esa es la fortaleza que tenemos, ¿no? De lo que nosotros utilizamos. De repente, más adelante, aparezca un nuevo lenguaje de programación y sea más, de repente, más útil, ¿no? Pero por lo pronto, ahorita estamos trabajando o vamos a trabajar con micro C para la parte de la programación y con Proteus para la parte de la simulación o de la ejecución, ¿ya? Ok, seguimos entonces. Ahora sí borramos aquí. Vamos a ver. Entonces, miren, seguimos con las características. Bueno, estas características las voy a obviar, las pueden leer. Vamos a ir de frente a la acción, ¿no? Esto lo leen, por favor. ¿Ya? Ah, aquí está. Entonces ya ingreso yo a otro microcontrolador, miren. Al 877A. Ojo, el 877A, ¿qué tiene que ver con el 628? ¿Hay diferencia? Sí.
El 877A, ojo, usa 40 pines. El 628, 18 pines. Cuando ustedes tengan un quemador o un grabador de microcontrolador, por ejemplo, les mencioné un código, un nombre, un PICIC, ¿no? El PICIC, por ejemplo. ¿Qué van a encontrar? En la tarjeta van a encontrar un zócalo para 40 pines y en la parte central un zócalo para 18 pines. Entonces, ese mismo PICIC les sirve para grabar o bien microcontroladores de 18 pines o bien microcontroladores de 40 pines. ¿Ya? Ahora, el 628, 4 MHz. El 877, por acá está, 20 MHz. 20 MHz. ¿Ya? Ese es un detalle más. Un poquito para clarificar, acá miren la memoria, 8K, mucho más que el otro, que era 3K. O sea, las capacidades mucho mayores que las anteriores. Por lo mismo que tiene mayor cantidad de puertos, miren. ¿Cuántos puertos tiene? Tiene 5 puertos. ¿Ve? El puerto A, el puerto B, el puerto C, el puerto D y el puerto E. El 628, ¿cuántos puertos tiene? ¿Se acuerdan? ¿Quién me comparte? 2. 2, ¿verdad? El puerto A, que tiene ¿cuántas líneas útiles? 4. Hasta el RA4, ¿cierto? Pero si va desde el RA0, son 5 líneas, ¿correcto? Y el puerto B, que tiene ¿cuántas líneas útiles? 8. Todas, ¿verdad? Las 8. Las 8. Ok. En cambio, miren aquí, el puerto A va también desde el RA0 hasta el RA5. Ojo, el 6, 7 y 8 no se usa. El puerto B, que va del RB0 al RB7, hay 8 pines. El puerto C, que va del RC0 al RC7, hay 8 pines. El puerto D, que va del RD0 al RD7. Y el puerto E, que solamente tiene 3 pines, el R0, R1 y R2. Miren, todos estos puertos cumplen la misma estructura del registro de 8 bits. Claro que el RA solamente hasta el RA5 y el RE solamente al RE2. Pero en ese orden, si vemos el RB, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo, 2 a la cuarta, 2 a la quinta, 2 a la sexta y 2 a la séptima, ¿no? Entonces, la misma estructura. Igual el puerto C, igual el puerto D. O sea, la estructura es la misma. ¿Qué es lo que va a cambiar? El puerto. Si yo coloco mis LED en el puerto B, tengo que configurar el puerto B. Si yo tengo conectados mis LEDs en el puerto C, tengo que configurar el puerto C. Mucho cuidado con eso. Miren, yo les digo desde ahora porque eso pasa a menudo, ¿ya? A menudo pasa que, y les va a pasar a ustedes, que hacemos uso de San Google, bajamos el programa, lo simulamos, funciona, pero cuando lo vamos a correr ya en el Proteus, no funciona. Dice, ¿no? Profesor, pero si compila muy bien el programa, sí, el programa va a compilar muy bien. Pero fíjense lo que va a ocurrir. Resulta que el programa que bajaron está configurado en el puerto B. Y cuando ustedes van al Proteus, han hecho las conexiones en el puerto C. Entonces, esa lógica hay que tenerla clara desde ahora. Ya todo lo que ustedes programen tiene que coincidir el puerto que están programando con el puerto que está conectado. Si no coincide, ahí sí preocúpense y hagan los cambios. ¿Está bien? Sí quedó claro eso, ¿verdad? Eso sucede a menudo hasta en las pantallas. En las pantallas a veces viene también igual, ¿no? Viene conectado a otro puerto la pantalla, o también viene invertido los pines de la pantalla. Entonces tienen que tener mucho cuidado en hacer un seguimiento. Lo que están conectado tiene que coincidir con lo que está configurando en el programa. ¿Ok? Muy bien, seguimos.
Entonces, miren, ya entramos en otro nivel, ¿no? A otro ritmo, ya a otro tipo de... Estas características sí lo voy a dejar para que lo lean. Queda de tarea que lo lean. Ojo. Aquí. Miren, aquí, por ejemplo, está la arquitectura interna. No es nuestra función tampoco describir la arquitectura interna, o sea, comenzar a pues saber por dónde van los datos, cómo viajan los datos, ¿no? Qué se activa, qué se desactiva. Pero es importante saber algunos aspectos. Por ejemplo, todos los puertos, miren, todos los puertos, aquí están, ¿no? Todos los puertos, el A, B, C, D y E, están conectados a un bus, a un mismo bus. ¿Ven? Hay un bus que recorre todo prácticamente, ¿no? Y todo ese recorrido, ¿dónde están? Están conectados a un halo, a una unidad lógica aritmética. Están conectados a un registro. Y hay otro registro acá que se conoce con el nombre de estatus. En todos los microcontroladores, para que tengan una idea de su estructura, su arquitectura, miren, el registro estatus me sirve para poder configurar los bancos de memoria, porque es importante separar dos registros, ¿ya? Dos registros básicos, importantísimos. Uno se llama el registro TRIS, ¿ya? TRIS, voy a escribirlo por acá, a un costadito, un segundito. Vamos a escribirlo, ¿ya? Por ejemplo, miren, si estoy en el, a ver un segundito para esto, llevarlo al, aquí, ya. Por ejemplo, si estoy en el puerto A, ¿qué pasó? ¿Me escribe? Vamos a darle color. Vamos a cambiar el colorcito rojo. Ya está. Gris A. Por ejemplo, si estoy en el puerto B, entonces hay un registro llamado tris B. Si estoy en el puerto C, hay un registro llamado tris C. Si estoy en el puerto D, hay un registro llamado tris D. Y en el puerto E hay un registro llamado tris E. Hace un momento yo les había mencionado, miren, en general, si estamos hablando de una entrada, entonces para una entrada, para yo configurar una entrada, lo debo configurar con un 1. Y si yo voy a configurar una salida, miren, una salida es output. Acá me faltó un output. Lo voy a configurar con un 0. Ajá. A ver, vamos a ver. Atención con esto, es importantísimo, muchachos, porque ya entramos en una lógica elemental, pero bastante interesante. Miren por qué. Por ejemplo, acá el puerto A tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, tiene hasta 2 a la 0, a la 1, a la 2, a la 3, a la 4 y a la 5. Si yo digo tris-A, ojo con este valor, si yo digo tris-A, vamos a ponerle tris-A igual a, por ejemplo, a ver qué valor tenía del A0 a la 5, no 1, 2, 4, 8, 16, 32, o sea, hasta el 63. Si yo digo tris-A igual 63, significa que todos esos valores, desde el RA0 hasta el RA5, ¿qué cosas van a hacer? ¿Entradas o salidas? Hola. A ver.
Si ustedes, por ejemplo, si yo digo tris A igual a 63, significa que le estoy colocando 1 en todo, en el RA0, en el RA1, en el RA2, en el RA3, RA4 y RA5. 1 más 2, 3, más 4, 7, más 8, 15, más 16, 31, más 32, 63. Le estoy colocando un 1. ¿Estoy configurando entradas o salidas? Entrada. Entradas. Estoy configurando entradas. ¿Cierto? Entradas. Ahora, ¿cómo podría ser que yo configure salidas? Ah, muy bien. Si yo deseo configurar salidas, simplemente digo tris A igual a 0. Entonces, ahí son salidas. Ahí está, ¿cierto? Ahí está. Todo el puerto A, salidas. Ahí está. Me estoy refiriendo al puerto, al tris A primero. O sea, de toda esta arquitectura estoy usando el registro tris para configurar lo que es las entradas y salidas. Repito, miren, si yo coloco tris A 63, todos los pines son entradas. ¿Por qué? Porque recuerden, el puerto A es así, ¿ve? Es RA5, ¿cierto? RA4, ok, RA3, RA2, RA1 y RA0. Entonces estoy colocándole aquí un 1, acá un 1, aquí un 1, aquí un 1, acá un 1. Entonces fíjense, si yo coloco un 1, son entradas. Todos los pines son 1, sí. Entonces todos los pines van a ser entradas. Por eso, ¿pero por qué 63? Ah, muy bien. Recuerden que este va a ser 32. Este va a ser 16, van 48. Más 8, 56. Más 4, 60. Más 2, 62. Más 1, 63. Está bien. En su valor decimal. Y si yo no deseo, solamente deseo 2 entradas, el resto salidas, ah, muy bien, no hay problema. Miren, entonces sería así, yo podría hacerlo así, de esta manera, miren. Decir, esta entrada, esta salida, vamos a ponerlo así, esta entrada, esta salida, perdón, estoy mal. Salida, entrada, salida. 2 entradas nada más. Y listo. ¿Qué valor le pondría? Entonces me voy a mi tabla posicional. ¿Cuánto sería el valor ahí que colocaría para que tenga esa configuración mis entradas y salidas? Solamente hay 2 unos. ¿Qué valor le pondría? A la 1, a la 2, entonces diría así, ¿no? Tris A igual. ¿Qué valor le pondría? Este 1, ¿a quién pertenece? ¿Qué valor posicional le corresponde a este 1? Ahí está en su pantalla. ¿Qué valor le corresponde? 8. 8. Este 1. 2. 2. ¿Y 8 más 2? 10, profe, 10. 10. 10. Así de simple. Tris A igual 10. Si yo coloco tris A igual 10, significa que
comentario, significa que RA5, ¿cierto? Coma, RA4, coma, RA2, coma, y RA0 son entradas o salidas. Salida. Salidas. Y también significa comentario, nuevamente, comentario, significa que el RA3 y el RA1, RA3, coma, y el RA1 son entradas. A ver, atención con eso, porque esa es la clave del éxito. Ahí está, miren. Si yo coloco este valor 1010, que es 10 en decimal, significa que este 0, salida, RA4 salida, RA2 salida, RA0 salida. ¿Por qué salida? Porque tienen 0. Y significa que los que tienen 1, como el RA3 y el RA1, son entradas. Son entradas. ¿Ok? Para eso me sirve el tris. Lo mismo que hago con el tris A, me sirve para el tris B, me sirve para el tris C, para el tris D, para el tris E. La única diferencia es que en el tris B, tris C y tris D tengo 8 bits. Profe, Dime. Dime, hijo, te escucho. ¿sí me escuchó, profe? Profe, y No, no te copié, hijo. Dime, dime. el TRISA es igual a el 10, el valor 10, ¿de dónde? Ya, correcto. Ok, ahorita lo vemos. Mira, por ejemplo, yo estoy diciendo que supongamos que yo quiera configurar así, ¿ve? El RA5 salida, el RA4 salida, el RA3 entrada, el RA2 salida, el RA1 entrada y el RA0 salida. Si yo configuro así, ¿qué valor le debo dar? Le debo dar 10. ¿Por qué 10? Porque acá está su valor posicional, ¿ve? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, ¿no? Entonces, como acá está el valor posicional, este 1 ¿a quién corresponde? A 8. Este otro 1 ¿a quién corresponde? A 2. 8 más 2, 10. Ahí está el valor de 10. Es un ejemplo, ¿ah? Puede ser 11, 12, depende de la cantidad de entradas que yo quiera mover. Por ejemplo, cuando yo le dije 1, 1, 1, me dijeron 7. ¿Por qué? Efectivamente, porque 4 más 2, 6, más 1, 7. Por ejemplo, acá todos estos valores deben ser entradas, ¿ve? Si todos los valores van a ser entradas, entonces tendría 32 más 16, 48, más 8, 56, más 4, 60, más 2, 62, más 1, 63. ¿Ok? Esa es la técnica, muchachos. ¿Sí? ¿Quedó claro? O si gusta, me puede volver a preguntar, hijo, no te preocupes. Sí, profe, ya lo capté, ya lo capté. Ok, ok. Alguien creo que me había hablado algo, pero no los había escuchado.
A ver, ahí los espero. Están tomando nota, supongo, ¿verdad? Ahí los espero, no se preocupen. Sí, profe, sí. Ok, ok. Ahí los espero. ¿Alguien más, muchachos, con confianza? Pueden preguntar, muchachos, no se preocupen también que poco a poco, a la buena o a la mala, pero el truco está en manejar el valor binario, o sea, en decimal, binario, decimal, decimal, binario, binario, decimal, y con eso levantamos los programas que querramos, todos los controles que querremos hacer, ¿no? Un semáforo, ¿cómo funciona? Ah, muy bien. Primero un valor para un cierto tiempo, de ahí otro valor, cierto tiempo, de ahí otro valor, cierto tiempo. Un motor paso a paso, igual. El control o encendido secuencial de motores, igual. Le damos un tiempo, una subrutina de tiempo se le llama. Porque acá solamente estamos viendo cómo sería la lógica de control de configuración. Todavía falta la lógica de cómo se encienden los valores, ¿no? O sea, cómo se enciende un LED, cómo se enciende un motor, ¿no? Solamente estamos en configuraciones, ¿ya? Pero es igual de fácil. Conforme uso el sistema binario para configurar entradas y salidas, también uso el sistema binario para programar el encendido y apagado de cosas, ¿no? A ver, van terminando, me avisan, ya me confirmo, muchachos. Tururú.
Mientras van tomando nota, una preguntita simple para aquellos que ya están con la chispa, para que no se me enfríen, para que no se me enfríen. Si yo deseo que todo el puerto B sea salida, se comporte como salida, ¿qué valor le debo poner al tris B para que todo el puerto B se comporte como salida? Repito, creo que... Ajá, por acá me contestaron, creo. A ver, muy bien. Ah, 0. Ok, Cristian. Exactamente. 3B igual 0. Todo el puerto B salida. Y si yo deseo que todo el puerto C sea entrada, ¿qué valor le coloco a 3C? 3C 1. igual. El 1. Si le pongo un 1, fíjate, si le pongo un 1, estoy en este caso acá, ve. El menos significativo, colocándole un 1 acá. Y solamente el RC0 sería entrada. Yo estoy pidiendo que todo el puerto C sea entrada. ¿Qué valor le pondría? Tiririp, tiririp. Ajá, por acá me contestaron. Ajá, mira, si fuese así, solamente serían entradas el RC0, el RC1, el RC2, el RC3, el RC4 y el RC5. El RC6 y el RC7 se comportarían como salidas. No estaría todo el puerto C. ¿De acuerdo? El primer valor de arriba funcionó porque el RA es hasta el RA5. Pero si recuerdan, el RC tiene 8 pines. Tiene hasta el RC7. A ver. Espero respuestas. Un segundito. Ahorita vuelvo un minuto. A ver, ahora sí. Ajá. Ok, muy bien, Cristian. 255. Entonces yo digo tri C igual a 255, todos los pines del puerto C son unos. Por lo tanto, todos los pines del puerto C se van a comportar como entradas. Ojo, entradas digitales, ¿ah? Porque alguien me puede decir, profesor, pero usted ha dicho que en el puerto A hay entradas analógicas. Ustedes lo están respondiendo, entradas analógicas. El puerto A, B, C, D y E pueden ser entradas o salidas digitales. Pero exclusivamente como analógicas, también pueden ser analógicas en el puerto A y en el puerto E, como vamos a ver a continuación. Antes que nos gane la hora. Ok, ¿ya puedo pasar? ¿Sí? ¿Me avisan? A la 1. ¿Qué dice, profe? Y ya puedo Un pasar. segundito, profe, un Ya, segundito. ya, correcto, ok, ok, terminen, terminen. Por eso les pregunto. Terminen, muchachos, terminen.
Ya, profe. Ok, muy bien. Seguimos. Borramos aquí. Listo, muchachos. Ahí está, miren el 877. 40 pines, como les había mencionado. Miren dónde está el MCLR en el 1. Miren el RA0, también es analógico. El RA1, el RA2, el RA3, el RA5. Ok. Miren el R, la tierra, tierra y voltaje, miren, el 11 y 12, tierra, perdón, sí, el 12 y 11, el 31 y 32, tiene dos tierras, dos voltajes. Ahí está el RB, el RC, miren el oscilador donde se conecta, entre el 13 y el 14 se conecta el cristal, ¿ve? Entre el 13 y el 14. ¿Ok? Entonces van a tener que es un microcontrolador mucho más completo, ¿no? Mucho más grande, más puertos, porque el resto si se dan, no los menciono el resto porque son puertos, pero ahora vamos a ver algunas funciones de alguno de ellos. Vamos a escribirlo rápidamente porque no nos vaya a ganar la hora. Acá está, fíjense, por ejemplo, el puerto A. El puerto A, puerto B, puerto C, puerto D y puerto E. ¿Qué funciones cumple el puerto A? Pueden ser entradas o salidas digitales y pueden ser entradas analógicas. ¿Qué función cumple el puerto B? Solamente entradas y salidas digitales. El puerto C puede ser entradas, salidas digitales y me sirve también para comunicarme. El puerto D, entradas o salidas digitales y me sirve como puerto paralelo esclavo. El puerto E, entradas, salidas digitales, también tiene entradas analógicas o también me sirve para controlar el puerto paralelo esclavo del T. Fíjense, esta tablita me resume el funcionamiento de cada uno de los puertos. ¿Ok? Seguimos. Ahora vamos a ver puerto por puerto. Miren el puerto A. Todos los pines pueden ser entrada digital. Todos los pines pueden ser entrada o salida digital. 4 o 5 pines pueden ser entrada analógica. Y el RA4 puede ser la entrada de un contador. El RA2 y el RA3 me puede servir como para colocar, por ejemplo, un comparador como entrada analógica, cuando trabajo con entradas analógicas. En el puerto B, atención, hemos visto que todos pueden ser entradas o salidas digitales. El resto de funciones todavía no las vamos a ver, no las necesitamos. El puerto C, tenemos que pueden ser entradas o salidas digitales, pero además me puede servir como transmisor, receptor, ¿no? Para datos de entrada, para datos de salida, para sincronizar. O sea, estas funciones me sirven para poder hacer servicios o integración de comunicaciones. En esta parte, casi al final, vamos a hacer integración de comunicaciones, casi al final de la unidad didáctica. También tiene, mire, para modulador de anchura y pulso. También en el RC1 y el RC2 podemos hacer nuestro modulador de anchura y pulsos. En el puerto D, entradas o salidas digitales y un puerto paralelo de 8 bits. Como antes existía justamente el puerto paralelo como el puerto de impresora, ¿no? Que antes había.
El RE, ahí tienen entradas o salidas digitales o también entradas analógicas. O me sirve también para las memorias, para la lectura, escritura y habilitación de memorias. ¿Ok? Muy bien. Hasta ahí, muchachos. ¿Alguna pregunta? Yo creo que no está tan difícil. Yo creo que no está tan complicado Profe, aprenderme. Dime, hijo. nuestra chamba va a ser programar nada más eso. Ya te explico. Nuestra chamba, como bien se denomina, va a ser implementar según lo que se busca en el propósito o con la competencia o la capacidad de la unidad didáctica, es que nosotros implementemos interfaces de uso industrial. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros implementemos el arranque secuencial de 3 motores. Que cada 3 segundos o cada 5 segundos prenda un motor, luego prenda 5 segundos otro motor, luego prenda 5 segundos otro motor. Por ejemplo, que se haga un control de nivel de líquido, de líquidos y sólidos, ¿no? Como lo que se usa, por ejemplo, en los sistemas, en las conserveras, ¿no? Que usan mucho los filtros de agua y tienen que controlar el nivel, parecido a lo que se hace en casa de control de nivel de agua. Entonces, para ello tenemos que tener, pues, sensores, tenemos que tener toda la parte del control de nivel. Ahora le explico en cuatro fases bien prácticas. Por ejemplo, también podemos hacer el uso de control de un semáforo con cruce peatonal o semáforo de 4 caras con cruce en diagonal. Para ello hacemos uso, pues, de todo lo que nosotros vamos a utilizar. Te he citado solamente 3 o 4 ejemplos de lo que vamos a implementar. Aquí vamos a implementar, por ejemplo, también sensores de temperatura, sensores de nivel, sensores de humedad, sensor ultrasónico, sensor LDR de luz y comunicaciones. Y los módulos de comunicaciones. Y por ahí algún sensor que se me vaya. Que eso lo vimos en la clase anterior cuando describimos el sílabo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la meta dice que implementemos interfaces. Entonces vamos a implementar interfaces que me sirvan pues para poder desarrollar algún control de un sistema automático. O que me permitan, en otras palabras, automatizar sistemas de control. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, hijo, acá en esta unidad didáctica. Pero para eso, para lograr controlar cada una de las cosas que les he mencionado, tenemos que tener 4 factores importantes. 1, desarrollar el algoritmo. Por ejemplo, el algoritmo es el orden en que se tienen que dar las cosas. Si yo deseo controlar, por ejemplo, mi cisterna, con mi tanque elevado en mi casa de agua o en alguna empresa, un control de nivel de agua, ¿cuál sería mi lógica? ¿Cuál sería mi lógica de control, no? ¿Cierto? Primero, leer el estado de los sensores. ¿Qué sensor leo? Falta agua arriba. Si falta agua en el tanque elevado, encender bomba. Pero que al mismo tiempo lea el sensor de estado de nivel de agua en la cisterna enterrada, ¿no? Porque si no hay agua, no puedo encender bomba. Entonces, si falta agua arriba y hay agua en la cisterna, entonces encender bomba. Y así voy viendo qué eventos. Entonces, ese orden en que deben funcionar las cosas se llama algoritmo. Lo primerito, como hemos dicho acá, tenemos que configurar si van a ser entradas o si van a ser salidas. Los puertos, ¿no? Segundo, tenemos que ver qué valor le voy a dar al puerto para que encienda o apague el motor. Entonces, ese algoritmo es el que yo tengo que escribir de acuerdo al orden que yo deseo realizar. 2, el segundo aspecto importante que tengo que ver aquí en esta unidad didáctica es el diagrama de flujo. ¿Qué quiere decir? Que ese algoritmo que yo he desarrollado acerca del orden, primero hay que leer el puerto o los sensores,
o antes de leer los sensores, configurar el puerto de entrada, configurar el puerto de salida. Segundo, leer pues el puerto de entrada para ver el estado de los sensores. Tercero, escribir en el puerto de salida en qué momento debe arrancar el motor, etcétera. Esos pasos de mi algoritmo los llevo a unos diagramas que se llama diagrama de flujo. Una vez que tengo mi diagrama de flujo, paso a un tercer nivel. El tercer nivel tiene que ver mucho ya con lo que es el desarrollo del programa. Entonces me voy a mi micro C, lo que dice mi diagrama de flujo o lo que dice mi algoritmo, simplemente lo transformo en línea de programa. Listo, ya tengo mi programa en micro C. Y paso número 4, me voy al Proteus, dibujo el circuito, ejecuto lo que he programado y verifico su funcionamiento. Que todo vaya llevando un orden, ¿no? Que se ejecute. Esos 4 pasos es lo que vamos a realizar en esta unidad didáctica, hijo. Cuando empecemos ya unas 2 semanas más a desarrollar algunos programitas. Ahora, ¿cuál va a ser la estrategia? Les decía, no tampoco convertirlos en programadores, porque ustedes no son programadores. Sino mi idea mía es tratar de desarrollar las mayores habilidades en en el manejo de los programas en un editor de texto como es el micro C. 2, que verifiquen la simulación para que posteriormente les sirva para casos reales, o sea, para que lo puedan desarrollar luego en una interfaz real, ¿no? Ahora, ¿vamos a aprender a hacer el diagrama de flujo de todo? No, es difícil hacer el diagrama de flujo para todo porque no somos programadores. ¿Algoritmo para todo? No, pero sí vamos a hacer los fundamentos. Por ejemplo, ¿cómo sería para encender un LED? Si yo deseo encender un LED, ¿cuál sería mi algoritmo? Entonces empiezo, ¿no? Primero, configurar el puerto. ¿En qué puerto conecto el LED? En el puerto B. Ah, muy bien. Configurar el puerto B. ¿Cómo? Salida, porque el LED debe ser una salida. 2, encender el LED. 3, darle un tiempo de encendido. 4, apagar el LED. 5, darle un tiempo de apagado. 6, acabar el ciclo o nuevamente repetir para que esté oscilando. Entonces, ese orden se llama algoritmo. A ese orden, le decía, lo llevo a un diagrama de flujo, luego al programa, luego al circuito y opera. Ahora, cuando veamos sensores, los sensores involucran muchas veces ya líneas de programación más completas. Entonces, yo les proporciono el programa, en la mayoría de los casos. En otros casos, ustedes investigan el programa y al hacer la investigación del programa, lo adaptan a lo que necesitamos, ¿no? Y lo ponemos en funcionamiento. Esa es la lógica. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿O alguna otra pregunta? No está claro, profe. Ok, ok. Ahora sí, O sea, muchachos. profe, Dime, profe, hijo. o sea, va a ser necesario la instalación de Proteus. Ya, mira, lo que sí es importante, si es que ustedes tienen la tecnología, que instalen el Proteus. ¿Ya? Si no tuvieran la tecnología, me refiero a la computadora, porque imagínense tener micro C, Proteus y PLC, que también los puede un poco remover la máquina. Antes que siga con este tema, les comento, coordinen con su profesor de PLC sobre qué software van a utilizar. ¿Ya han quedado algún software todavía? Por, por eso yo le preguntaba, profe, porque están diciendo para traer varios porta,
Ya, ya. Una sugerencia. ¿Con quién están llevando PLC? Disculpen. Profesor Serna. Ya, correcto. Miren, no sé Varios, si, ya, no sé, de repente el profesor Manuel creo que en la noche, porque él no dicta normalmente PLC en el día, por ejemplo, pero el TIA Portal, yo también se lo voy a sugerir a Manuelito, el TIA Portal no es recomendable para el trabajo virtual. De repente uno o dos puedan instalarlo en su máquina porque tienen una máquina i7 o tienen una máquina i5 que bueno, por ahí pues tiene sus defensas, ¿no? Tiene buena memoria, tiene buena velocidad, pero no es recomendable porque me lentea todo lo demás. Entonces sería bueno que coordinen con su profesor para que de repente usen un KDesimu, que es un que se ejecuta rápidamente y fácilmente en cualquier computador simple. KDesimu se llama KDesimu, que también trae PLC y también me permite, y también trae el Siemens, el S7200, o sea, y es mucho más fácil. ¿Ya? Ese sí lo Entonces, tenemos, profe. Ese está al lado del K-Decimu. ya, por ejemplo, ¿no? ¿Ese con quién han trabajado el ciclo pasado? Con nuestro Profesor, amigo Roberto. ya, por ejemplo, ahora en todo caso, el ingeniero Manuel, a ver, coordinen con él, conversen con él, porque de repente él va a pedirles que instalen el TIA Portal y el TIA Portal les va a traer abajo la máquina al toque. Yo le digo porque en esta máquina mía que yo trabajo, le he tenido que desinstalar el TIA Portal. Yo lo instalo solo cuando dicto PLC y después lo desinstalo, porque me trae abajo todo el resto de mis programas. Es muy pesado. Pues nos ha pedido antivirus, ¿Cómo? ¿Qué les ha pedido? Underbailer, Ah, ya, de Allen Bradley, ya, de Allen Bradley. De repente es el, el Factory ya, Toll, Factory Toll, el dime. RC Lloyd, ha pedido RC Link, Sí, un montón ha pero pedido. no es tanto que les pida, porque el docente debe proporcionar los software. Pero en todo caso solicítenle que los apoye con el software, porque nosotros somos los que, si nosotros vamos a utilizar un software, nosotros debemos proporcionarle a los estudiantes, ¿no? Mi Porque máquina va a llorar, profe. ese de hecho, ese de hecho, por eso es de que por ejemplo, no, sí, el Windows 10 sí entra el TIA Portal también, pero sí, ya entra ya, solamente que es muy pesado esto, Cristian. Yo creo que el KDesimu se adapta muy bien para PLC, muchachos, para PLC 1. Si tiene lo que nosotros tenemos en el laboratorio real, que es el S7200. En todo caso, en una reunión que vamos a tener esta semana, voy a sugerirle a Manuelito, a ver, porque el Factory Tool o el RS Link me parece que son más para redes de PLC y son de una marca que no tenemos, salvo que pesen poco. Y si pesan poco, bueno, pues sí puede ser fácil de usar, ¿no? Puede ser una alternativa, pero como repito, yo me quedaría con el otro, que es más rápido. Por ejemplo, yo en mi máquina tengo instalado el KDesimu, que en realidad no se instala, que se ejecuta directamente. Tengo el Multisim, el Proteus, el Micro-C y otros más que no me generan pues mucho problema, ¿no? de todo lo que es el manejo de herramientas de electrónica. Pero sí me ha pasado que cuando le he instalado el TIA Portal, pues la he hecho pujar a la máquina y cada cosa que quería hacer se demoraba, pues como si fuera una Lentium, ¿no? Pero bueno,
Eso les queda a ustedes de tarea para que coordinen con su profesor. Yo también les voy a sugerir, a ver, de acuerdo al objetivo que se busque la clase, ¿no? Sí, porque, Uy, profe, porque mi máquina está escuchando de todos esos programas y ahora se nota porque también se te entrecorta la voz. no, ahora estoy con el O sea, celular, con profe, celular, veo claro, chamba, pero con la claro. laptop, también, sus clases, Ujú. no digo más que mi hija termina el programa, pero ya no da. Claro, imagínense, ya me imagino, ya eso es así. Por eso hay que ver bien, o sea, tratar de ver bien, ¿no? Yo sí, como les sucedió la vez pasada, no exijo tampoco que lo tengan instalados los programas que uso, pero en lo posible voy a tratar de formar grupos para que los que no tengan, pues, ayuden a hacer el programa en papel y el que tiene lo pase el programa. Y la cosa es que trabajando en grupo yo creo que van a poder apoyarse mutuamente, ¿no? Ok. Listo, muchachos, lo dejo por hoy. Llegamos, faltan unos 10 minutos, pero son los 10 minutos de su recreo que les robé. No los dejé comer temprano. Cuídense mucho. El día jueves, lamentablemente, está prometido con mi trabajo con el Minedu. Voy a ver, porque no me gustaría retrasarnos. Aunque la práctica que me corresponde a esto no es tan complicado. Ya les en el grupo y en el grupo les comento la práctica, ¿ya? Más que todo es una tabla comparativa entre los dos microcontroladores, entre el 628 y el 877. Pero eso lo hacemos luego, como que regularizamos todo en el Davis, ¿ya? Pero más o menos vayan haciéndolo. Recuerden que me están debiendo también la respuesta de la pregunta de la semana pasada. Hoy día solo Cristian me presentó de su grupo las respuestas. ¿Ya? Profe, ¿y las Dime. preguntas dónde lo saco? Las preguntas, ¿dónde lo saco? Las preguntas del video, hijo, pero no, las preguntas son tres así, mira. Uno, ¿qué es un Allá, microcontrolador? está en su video de YouTube. Todavía, pero mira, una es qué es un microcontrolador. Dos, es cómo funciona. Y tres, ¿para qué sirve? ¿Cuáles son sus aplicaciones? ¿Ya? ¿Qué es un microcontrolador? ¿Cómo funciona y para qué sirve? Esas son de la semana pasada. ¿Ya? Y lo del día de hoy va a ser una tabla comparativa entre el 628 y el 877A. ¿Ya? Es teoría, todavía es teoría, no se preocupen, por eso que lo podemos pero vayan haciéndolo, ¿Cómo dijo? Estoy elaboren viendo. una tabla comparativa entre el 16F628A y el 16F877A. Lo que acabamos de ver, el 628 que tenía 2 puertos y el 877A que tiene 5 puertos, ¿no? Ok. Listo, muchachos, ahora sí lo Profe, dejo. Dime, hijo, dime. profe, repite el primero, ¿cuál fue? El 16F. 628A, 16F, 628A y Gracias, profe, el, gracias. y el 16F, 877A. Sí, profe, ya la apunté, gracias. Ok. Esto lo vamos a regularizar luego, les decía, pero vayan haciéndolo, ¿ya? En la medida que ya estén en el EVIS, pues para que pueda, todo yo lo puedo revisar desde el EVIS. Si no, me manda uno, me manda otro, y al final se hace una mezcla. A mí me llegan un promedio de entre 60 y 100 mensajes diarios de todos mis alumnos, de todos los grupos que tengo. Imagínense esto, estar leyéndolos todos, ¿no? Es un problema. No es como tenerlos organizados ahí en el Levis, sus respuestas. Yo les comunico para que lo suban, pero vayan haciéndolo para que no se atrasen. ¿Listo?
¿Alguna otra pregunta? Ok, muy bien. No se olviden mensajearme para mandarle sus mensajes a John Bellis para que les vea lo del acceso a Levis, ya los que no pueden ingresar. O los que no ven los cursos, ¿ya? Ok. Listo, muchachos, cuídense mucho. Nos estamos viendo el día jueves. Sí, no voy a poder ingresar, muchachos, porque justo en el horario de 6 a 9 tengo mi clase con el Minedu final ya, la práctica final y con eso acabamos el curso. Listo. Listo, profe. Listo, muchachos. Cuídense mucho. Nos estamos viendo. Hasta pronto. Chao. Ya, Chao, muchachos. Nos vemos. Chao, chao. Listo. Pero ojalá ya puedan entrar a Levis porque ahí les puedo dejar ya para que vayan avanzando su trabajo, ¿no? Sus tareas, ¿ya? Listo. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao, chao.